Buen día. Hoy les estaremos hablando sobre los problemas contemporáneos de América Latina. Como sabemos, América Latina se debate entre una serie de situaciones críticas como son la corrupción administrativa, el narcotráfico, la necesidad de mejorar la cobertura educativa y la calidad de la enseñanza, la urgencia de dotar de una vivienda digna a numerosa población, combatir la insalubridad, la desnutrición y mejorar el ingreso económico de la mayor parte de sus pobladores. Entre uno de los problemas más destacados tenemos la corrupción administrativa y el narcotráfico. En los últimos años, varios países de América Latina, como México, Brasil, Panamá, Ecuador y Colombia, se han visto sorprendidos por crisis institucionales, como resultado de la irresponsabilidad y el abuso del poder de algunos dirigentes políticos. También ha habido turbulencias por causa del narcotráfico, que busca el comercio ilícito de sustancias psicoactivas, dañinas, no solo para quienes la consumen, sino para toda la sociedad. Las poderosas organizaciones de los narcotraficantes, más conocidas como cárteles de la droga, han generado violencia e inestabilidad política en las sociedades que los enfrentan. La lucha por la erradicación del narcotráfico ha cobrado la vida de miles de personas y ha causado un tremendo daño a la sociedad. Por esta razón, los cárteles son perseguidos a nivel internacional. La lucha, que cuenta con el apoyo de varios gobiernos y especialmente con el de los Estados Unidos a través de su agencia antinarcóticos, DEA. El continuo enfrentamiento entre las fuerzas institucionales del orden y unos cuantos narcotraficantes ha asolado a países como Colombia, en donde toda la población ha tenido que soportar dolorosos actos de terrorismo y de violencia. Otro de los problemas contemporáneos de América Latina es la educación. El concepto de educación debe entenderse como la integración de tres elementos: una formación intelectual y moral que prepare para la vida, un trabajo que permita plasmar las capacidades creadoras del individuo y su sentido de convivencia dentro de la sociedad, todo aquello que favorezca el progreso de la sociedad para encontrar en la vida que se comparte una dimensión social y trascendente. Es una meta educativa. El concepto anterior está lejos de ser una realidad en América Latina. En ella, los beneficios alcanzados por el crecimiento económico y el progreso no llegan sino a un sector de la población. La pobreza y la marginalidad de una gran mayoría de campesinos, habitantes de barrios miserables e indígenas que no saben leer ni escribir, los convierte en seres que difícilmente podrán desarrollarse integralmente. Estos serían dos problemas muy importantes, los cuales hay que recalcar y observar muy de cerca, ya que son los que mayormente generan daño a nuestra sociedad. Otro de los problemas presentes en América es el de vivienda, donde el crecimiento acelerado de la población, el desempleo y los bajos ingresos dificultan el acceso a un gran número de personas a tener una vida digna. Además, el déficit de viviendas y el deterioro de las que existen es más grave en la ciudad que en el campo, a pesar de las acciones llevadas a cabo por los gobiernos para combatir esta problemática. Los problemas más comunes de vivienda son techo y paredes deficientes, hacinamiento, carencia de agua potable, materiales deficientes, carencia de electricidad, entre otros. Cabe destacar que el problema no radica exclusivamente en la vivienda. Para proporcionar y garantizar habitación aceptable y sana se requieren vías de acceso, acueductos, luz, alcantarillado y recolección de basuras. Dichos servicios resultan muy costosos cuando las ciudades se extienden y alejan de las áreas aledañas al centro. Uno de los principales problemas en América son problemas económicos, y eso trae consigo desempleo, bajos salarios y pobreza. La situación económica es deficiente y va decayendo de manera sistemática. Es bien sabido que la mala situación económica de la mayoría de la población es masiva y provoca un fuerte malestar. También encontramos los problemas de ingreso, y esto, aunque no son un reflejo real del nivel de vida de todos los habitantes de un país, permiten evaluar en forma teórica el desarrollo económico. Una de las características de los países pobres es la oferta limitada de trabajo, y trae como consecuencia un bajo nivel de ingresos por habitante. Los trabajadores dependientes reciben como contraprestación una remuneración por su servicio. Los independientes obtienen ingresos por su actividad económica,
que con frecuencia no les alcanza para satisfacer las necesidades de su familia. En América frecuentemente se habla de la economía informal, que camina al lado de las finanzas y la renta de un país, para poder establecer comparaciones en el ingreso. Nutrición y salud. Millones de niños de América Latina sufren de desnutrición, por lo que cualquier enfermedad que les afecte fácilmente les quita la vida. Por ello, las tasas de mortalidad infantil suelen ser muy altas. Las enfermedades tropicales que cobran más vidas son aquellas que se transmiten por vectores como el paludismo o la fiebre amarilla, y las que se adquieren por el consumo de aguas contaminadas, ya que contienen parásitos y producen diarrea. Esta última es mortal en caso de desnutrición. Los problemas del hambre y de la subalimentación ofrecen un cuadro dramático en América Latina. Además, la dieta de gran parte de la población es desequilibrada, debido a que los alimentos que se consumen en algunos países son básicamente féculas y carbohidratos con un componente escaso de proteínas que no alcanzan ni a 15 gramos por día. Como consecuencia del desbalance y déficit alimenticio, sobreviene la desnutrición extrema. La violencia. Otro de los problemas que deben enfrentar los pueblos de Latinoamérica es la violencia. Hay diversas situaciones violentas que se generan en el interior de cada uno de los países y que afectan a la mayoría de la población. En los últimos años, este problema se ha agudizado. Se trata de expresiones organizadas que no respetan los derechos humanos. Algunas veces los móviles son políticos, otras se trata de simplemente de delincuencia, la cual crece cada día más y respetando la vida. La violencia es una desgracia que siembra a su paso la desolación, la tristeza y la angustia de los habitantes de Latinoamérica. La violencia no se presenta en todos los países de igual forma ni al mismo tiempo. Depende de la manera en cómo la población reaccione y defienda sus derechos o evite. Algunos de los problemas contemporáneos que está pasando América Latina son los problemas fronterizos. Al iniciar su vida independiente, se presentaron dificultades para establecer los límites en forma precisa entre algunos países. Tal es el caso de la Guerra del Pacífico entre Chile, Perú y Bolivia. Bolivia, al cumplir 100 años de haber perdido su salida al Pacífico, avivó su reclamo para obtener de nuevo ese derecho. Hoy hay conflictos entre Argentina y Brasil. Para algunos es la rivalidad entre la Cuenca del Plata y la del Amazonas, en la lucha por el predominio del cono sur, aunque hay signos de cooperación que alivian las tensiones. Por otra parte, existe el conflicto entre Argentina e Inglaterra por las Islas Malvinas en el Atlántico Sur, que llevó en 1982 al enfrentamiento bélico entre las dos naciones. Aún no ha cesado. Las razones que alimentan el enfrentamiento son el libre acceso a las materias primas, tales como el petróleo, y la posición estratégica de las Malvinas, ya que por razón de la ruta marítima que pasa por el estrecho de Magallanes, permite el control del territorio del Antártico y de otras islas del sur. Otro de los problemas más comunes en América Latina es el liderazgo monetario. El dólar, desde hace más de medio siglo, es la moneda del comercio internacional. Los países de América Latina y del Caribe la utilizan para su comercio exterior, y en dólares se guarda buena parte de las divisas y reservas internacionales. Alzas y bajas en la cotización del dólar ocasionan preocupaciones a los economistas y a los jefes de gobiernos americanos, pues estas fluctuaciones monetarias afectan los precios de los productos importados y exportados. Asimismo, cualquier alza en el dólar genera incrementos en el valor de la deuda externa, de por sí muy alta en América Latina. Organismos internacionales. Los países actualmente se han quedado cortos ante las exigencias del mercado, la política, el desarrollo de las ciencias y de la técnica.
Por ello, han creado una serie de organismos o asociaciones internacionales que faciliten la gestión en los campos anteriores y mantengan cierta autonomía libre de las presiones de los estados más poderosos. El Sistema Monetario Internacional. En julio de 1944, en Bretton Woods, Estados Unidos, una conferencia internacional estableció, entre otras cosas, que la moneda internacional, es decir, el medio utilizado para el pago de los artículos que se compran y venden entre los países capitalistas, sería el dólar norteamericano. Como cualquier moneda, el dólar representa la medida de valor de los bienes que constituyen el comercio internacional, por lo tanto sirve para medir lo que puede comprar cada país al resto del mundo. La relación entre las entradas y las salidas de dólares de un país en un año se llama balanza de pagos. Cuando las entradas son mayores que las salidas, existe un superávit que puede aumentar el valor de la moneda nacional respecto al dólar. Cuando sucede lo contrario, se da un déficit que tiende a producir lo que se conoce como devaluación, es decir, cuando se necesita más peso para comprar cada dólar. La deuda externa latinoamericana, según información en el 1994, recogido por la CEPAL, Conferencia Económica para América Latina, la deuda externa latinoamericana ascendía en ese mismo año a 553.775 millones de dólares, considerando los principales países deudores.